Secretario General, rompiendo una práctica que tengo de hablar simplemente apoyado a veces con un PowerPoint, voy a leer algunas de las cosas que he reflexionado en estos días pensando en esta conferencia y en este momento que estamos viviendo. En primer lugar, quisiera decirle, Secretario General, que celebro la realización de este seminario explorando las posibilidades de una relación integral entre América Latina y el Asia-Pacífico. Y lo celebro porque no creo que solamente sea útil, sino también, sobre todo, porque creo que es oportuna esta reflexión. Ante la evidencia de un mundo rápidamente cambiante, de un mundo que requiere de nuevas estrategias de integración económica y, sobre todo, Secretario General, de cooperación política. En el día a día creo que en que vivimos todos y a veces en el confort de algunos acuerdos bilaterales que podamos tener más o menos exitosos, todos nuestros países en América Latina, quizás no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Y es bueno que un observatorio de este tipo, y felicito a Silvia en particular, a la subsecretaria, no solo describa el acontecer, sino que también provoque ideas y bosqueje caminos posibles para los miembros de la asociación. Porque el camino que estamos tomando entre todos, colectivamente, es un camino muy crítico. En mi caso personal, Secretario General, este seminario, como usted lo mencionaba, y gracias por aburrir a la audiencia con mi currículum, pero también evoca 3 etapas de mi vida profesional. Una de 12 años de trabajo en Japón y en China, otros 12 años de integración regional en el Mercosur, en Argentina, en Bruselas trabajando por la integración regional, 12 años también dedicados al multilateralismo. Y entonces, por eso concurro con gusto y con entusiasmo a esta propuesta suya de contestar a la pregunta de América Latina y Asia-Pacífico, cómo integrarse y aliarse en defensa del multilateralismo. Es una pregunta compuesta, ¿cómo integrarse y cómo aliarse en defensa del multilateralismo? Además es una pregunta muy práctica, es el cómo. Pero antes de contestar el cómo, Secretario General, me gustaría abundar en el por qué. ¿Por qué integrarse y por qué aliarse en defensa del multilateralismo? Y la respuesta, como decía, es simple, porque estamos ante un cambio muy profundo y extremadamente riesgoso para el sistema internacional. ¿En qué consisten los cambios del escenario? Bueno, la geopolítica ha cambiado. Estamos de vuelta en un escenario de fuerte geopolítica y estamos entrando en una nueva era. Estamos en un contexto general de guerra comercial, donde hay 2 rasgos predominantes, el neonacionalismo y la traslación del eje del poder económico al este del Asia. Hace 10 años, Robert Kagan, un autor de la escuela realista, a la cual yo particularmente suscribo, escribía el libro El retorno de la historia y el fin de los sueños. En ese ensayo el autor nos recordaba, en plena globalización y antes de la crisis del 2008, cómo el nacionalismo de los grandes poderes volvía a resurgir. La ilusión de que el mundo era plano, sin fronteras y casi sin competencia política entre estados nacionales había culminado. El geógrafo francés Michel Fouché, en su libro La obsesión de las fronteras, ya en ese entonces
también nos recordaba que en medio de la globalización y desde 1991, más de 26.000 kilómetros de nuevas fronteras habían sido instituidas. 24.000 kilómetros de otras fronteras son objetos de delimitación y demarcación. Y decía, y si los programas anunciados de muros, cerramientos, barras metálicas y electrónicos se llevan a cabo, se extenderán otros 18.000 kilómetros de fronteras. Esto antes del señor presidente Donald Trump. Era un desmentido al fin de la historia de Francis Fukuyama y al mundo post-Estado Nacional, según los describía Kenichi Omae en The End of the Nation State. Ahora bien, si en la década pasada ya se alertaba sobre la persistencia del nacionalismo, hoy en día es evidente un cambio ciertamente negativo. Al neonacionalismo se le suma la revalorización del mercantilismo y el resurgimiento del proteccionismo. El empleo, las inversiones y la tecnología se defienden desde una perspectiva nacionalista, y una perspectiva nacionalista del pasado. Se sueña con el retorno a una época idílica anclada en el pasado. Se reacciona frente a los déficits comerciales como si los mismos fueran resultados de la política comercial y no de un desbalance macroeconómico entre la propensión de una sociedad a consumir, como los Estados Unidos, o a ahorrar e invertir, como Japón y quizás China. Se argumenta sobre los déficits de balanza comercial sin considerar los superávits de la balanza de servicios. Se teme a las importaciones, como si éstas fueran per se negativas y no tuvieran componentes importados de los propios productos nacionales. Recordemos que en un reciente estudio de la OECD, casi el 30% de las exportaciones chinas están compuestas de importaciones, en buena medida, desde Estados Unidos, ya sea en forma de productos intermedios y componentes o de royalties y patentes americanas. A nuestro juicio, el populismo que vehiculiza estos nacionalismos perversos es la respuesta errónea de la sociedad política reaccionando ante 7 tendencias que provocan una angustia extendida y profunda en nuestras sociedades. En primer lugar, el frágil crecimiento económico luego de la debacle del 2008. En segundo lugar, las importantes desigualdades de ingreso y la precarización del empleo. El menor crecimiento de la productividad. La ansiedad frente a la revolución tecnológica y sus efectos disruptivos, sobre todo sobre el empleo. El cambio climático y sus efectos en el aumento de la frecuencia de los desastres ecológicos, evidencia que tenemos en todos los países, incluyendo el nuestro, en Uruguay. El cambio demográfico y las migraciones. Y por último, el tan temido cambio del eje del poder económico desde el Atlántico Norte hacia el este y sur de Asia. Un cambio que se ha dado con una velocidad que jamás la humanidad ha visto. Estos temores y ansiedades sociales, acumulados durante más de una década, crean las condiciones para la búsqueda y la aparición de falsos liderazgos, generalmente reaccionarios, esto es, no visionarios, no plantean un mundo, plantean un pasado. No tenemos espacio para extendernos sobre estas tendencias y estos argumentos, pero sí simplemente las citamos. Es el sustrato último del surgimiento de los populismos y el nacionalismo perverso
en países centrales. Secretario General, en términos concretos, estamos ante un replanteamiento estratégico y geopolítico general, del cual debemos ser conscientes. Los Estados Unidos, la principal potencia económico, militar y tecnológica del mundo, pone en cuestión el sistema internacional que los mismos Estados Unidos impulsaron con gran visión desde 1945 hasta hoy. Quizás le asistan razones, y ciertamente hay muchas explicaciones. Quizás también estos cambios hayan comenzado mucho antes que los 2 últimos años y de esta presidencia. Pero lo cierto es que en el plano político y de seguridad, uno, se profundiza el cuestionamiento a las Naciones Unidas. Se condiciona fuertemente su financiamiento. Se pretende erosionar el ya endeble Acuerdo de París sobre el cambio climático, poniendo en riesgo la estrategia global y colectiva de mitigación y adaptación a este fenómeno. Se hace caer un acuerdo multilateral nuclear con Irán y se comienza, ayer concretamente, con medidas de retorsión comercial. Se cuestiona la financiación y el rol mismo de la OTAN. Se entabla un diálogo directo con antiguos enemigos estratégicos como Corea del Norte, en un diálogo de alcance y contenido indeterminado. En el marco de una reafirmación del área de influencia rusa, se desarrolla una relación ambigua con la Federación y se anuncia en paralelo la caducidad o retiro de acuerdos nucleares. En el plano económico-comercial, se retira de las negociaciones de un acuerdo transatlántico con la Unión Europea, un megaacuerdo. Se plantea un acuerdo bilateral con el Reino Unido de muy difícil consecución y sobre todo en el contexto de un riesgosísimo proceso de Brexit. Se renegocia su principal acuerdo comercial con Canadá y México, se retira de un acuerdo megarregional transpacífico, se toman medidas contra las inversiones americanas offshore y se desata una batería de medidas arancelarias, sin muchos miramientos por los procedimientos acordados en la Organización Mundial del Comercio. Si no estamos ante un cambio geopolítico, ¿qué es este cambio? Se redescubre, por otra parte, el unilateralismo y la incertidumbre reina para todos. Y eso es malo, señor Secretario General, y es malo para los negocios y es malo más aún para los países pequeños. Se desatan distintas batallas arancelarias que no son batallas, presagian una guerra. Las respuestas a esta política, a mi juicio, no parecen ser muy inteligentes. Ante la torpeza de utilizar la política comercial para solucionar problemas estructurales, se suben aranceles. Se les responde también bilateralmente con más aranceles aún, evocando la actitud dañina y hasta trágica que todos los países adoptaron entre 1929 y 1931. O se responde, como lo hemos hecho también desde Al-Hadi, temerosamente, con restricciones voluntarias a las exportaciones, que ciertamente están prohibidas en el sistema multilateral desde 1995. Y en consecuencia, toda esta atmósfera gatilla también la reutilización de subsidios, y particularmente de subsidios agrícolas. Subsidios que, como siempre, resultan insuficientes para los agricultores de los países desarrollados. Allí están los 12.000 millones de dólares anunciados a los productores de soja americanos para compensarlos por sus eventuales pérdidas en el mercado chino. Allí está también el clamor de esos mismos productores para duplicar esas cifras. Y si comenzamos por ese camino,
¿Qué otros caminos se pueden desandar? Se pueden desandar muchos, secretario general, y en particular muchos esfuerzos de reforma de la política agrícola que nos llevaron 35 años de sacrificio. La guerra comercial en curso, como toda guerra, y en particular las que son mal preparadas y ejecutadas, gatilla una cadena indeterminada de acciones y reacciones, cuyas consecuencias son imprevisibles en sus resultados, en su amplitud y imprevisibles en su extensión en el tiempo. Es así que la falta de visión y comprensión de la gravedad de los problemas nos hace sumar incertidumbres políticas al ya de por sí incierto futuro que nos plantea la revolución tecnológica y el cambio climático. Solo dos certezas nos acompañan. La primera es que hemos dado un gran paso atrás en la construcción de un sistema multilateral de comercio basado en reglas. Estamos, digámoslo claramente, ante el ejercicio puro y simple del poder. El marco institucional que acompañó y permitió desde 1947 y en particular desde 1995 con la OMC hasta hoy, nuestro crecimiento, el crecimiento del comercio mundial, está gravemente herido. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. La segunda certeza es que los únicos límites del poder parecen ser la interdependencia económica y la propia globalización. Esta globalización, aunque está afectada en ese anclaje institucional y normativo, seguirá adelante, por cuanto es resultado de la imparable revolución tecnológica que acorta los tiempos, achica los espacios y acerca a la gente, acerca a los productos, acerca a los servicios, acerca al capital y sobre todo acerca a las ideas. El corolario de esta nueva geopolítica es que para países como los de América Latina, con sus condicionantes y sus vulnerabilidades, ahora sí, solo la razón y la prudencia, no el ideologismo, deben guiar nuestros pasos en la inserción internacional. Es un llamado a la razón y al pragmatismo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el sistema? Como decíamos al comienzo, es difícil prever cuándo y cómo terminará esta escalada proteccionista, una vez que se han abierto las compuertas. Pero ya hay, en primer lugar, daños sistémicos. En lo que hace a nuestros intereses económico-comerciales y el contexto institucional para el desarrollo de América Latina, advertimos que el sistema multilateral de comercio abierto, no discriminatorio y basado en normas que ha permitido nuestro crecimiento a lo largo de, en particular, las 2 últimas décadas, está gravemente herido. Estamos cada vez más lejos de la utopía kantiana de la paz perpetua y de las sociedades regidas por un pacto, y al decir de Rousseau, estamos cada vez más cerca de la ley de la jungla. Esto no es bueno para nadie, y menos aún para los países pequeños. En segundo lugar, y desde un punto de vista más técnico, en el plano doméstico de todas las economías también hay consecuencias negativas. Las fuerzas proteccionistas y los siempre poderosos lobbies industriales se verán más incentivados a pedir medidas de defensa ante este cambio de paradigmas. La OMC y todos los acuerdos internacionales pierden efectividad. Y pierden efectividad para anclar una política de apertura comercial. El llamado efecto de lock-in se desvanece y poco contribuye para consolidar las reformas económicas.
Si antes teníamos el argumento de los acuerdos internacionales para poder atarnos nosotros las manos, interna y domésticamente, ahora eso se está desvaneciendo. Otro efecto es que asimismo queda todavía el interrogante sobre los desvíos de comercio que vamos a estar viendo en los próximos meses y años. Yo me pregunto, ¿dónde se orientarán las exportaciones agrícolas americanas no colocadas en el mercado chino, en caso de mantenerse por largo tiempo estas restricciones y sobre todo estos aumentos arancelarios? Por último, con estas intervenciones políticas y distorsiones en el mercado, podrían detenerse las muy lentas reformas y liberalizaciones de la política agrícola en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón, por las que por lo menos el Uruguay y muchos de los países de aquí a la ADI han venido luchando durante más de 30 años. Esta hipótesis, secretario general, no me parece descabellada, sobre todo ante la evidencia de un retorno al intervencionismo y ante la realidad de un aumento de los subsidios agrícolas en países como China, digámoslo, India, Indonesia, Rusia, que en varios casos ya han alcanzado los montos de subsidios de los países desarrollados. Parecería que solo la disciplina fiscal habrá de actuar de freno, pero no los acuerdos internacionales. Todos tenemos responsabilidades en el debilitamiento del multilateralismo, señor secretario general. Estoy en ALADI y vi muchas veces a la ALADI con gran pena desde Ginebra y desde la OMC. Y recuerdo como muchas veces nosotros evitábamos notificar nuestros acuerdos ante la OMC. Peccata minucia, podríamos decir, ante estos cambios de geopolítica. Pues no, secretario general. Marcan que un hilo, el conducto, el vaso comunicante entre este acuerdo regional y el sistema multilateral se estaba erosionando, se estaba rompiendo. Sé que usted en particular y sus colegas y también los Estados miembros han hecho esfuerzos para recomponer esta situación. Y vaya si era necesaria. Pero es importante restablecer ese vínculo entre ALADI y la OMC de manera mucho más fuerte que a través de una notificación. Eso es lo importante. Hay que recobrar una lógica, la lógica de que este es un importante building block para el multilateralismo. Esto no es un universo aparte, el de la ALADI, como tampoco son universos apartes los acuerdos bilaterales o los acuerdos de alcance parcial dentro de la organización. Pero durante muchas décadas, o durante una década por lo menos, durante muchos años, secretario general, creo, y también que tenemos que hacer un mea culpa. Muchos de nuestros países en la ALADI estuvimos confortables en nuestras ideologías o confortables también en nuestros acuerdos bilaterales que podían ser más o menos exitosos. Y poco quizás nos preocupábamos por la marcha y la conexión con el sistema multilateral. Y una cosa buena es el bilateralismo y el regionalismo, como un ladrillo del sistema internacional, puesto en paralelo a la construcción multilateral. Pero otra cosa es el bilateralismo, sin sistema multilateral. La predominancia total de las preferencias nos marca un mundo como era el mundo de entreguerras, un mundo de discriminación comercial donde las asimetrías económicas y la política del poder eran lo que predominaba. Eso es lo que tenemos que evitar. Una nota final de optimismo
señor secretario general, es que quedan liderazgos, y que creo que son liderazgos fuertes, a favor del comercio y del sistema internacional. En ellos debemos apoyarnos y recobrar nuestro destino. No podemos dejar nuestro destino a la voluntad de ese neonacionalismo y de ese neoproteccionismo. Si bien el incremento de las medidas proteccionistas ha sido exponencial en el último bienio, y solo hemos dado cuenta de las principales, también es cierto que hay liderazgos. La actitud de China es firmemente en defensa del multilateralismo en general y de la OMC en particular. Yo lo atestigué en Ginebra después de la reunión de Davos de 2017, del año pasado, cuando el presidente Xi Jinping bajó a Ginebra junto al secretario general de Naciones Unidas y fuertemente marcó su disposición a mantener y a defender el multilateralismo, a defender la apertura económica y a defender el diálogo internacional, como lo ha hecho el propio presidente hace escasas horas en Shanghái al inaugurar la exposición para la promoción de importaciones. Eso es bueno y es sabio, pero también tenemos que ser honestos entre nosotros. Y también es necesario recordar que China no puede seguir siendo tratada en la OMC como un país en desarrollo más, cuando a la misma vez es la segunda economía del mundo. Su liderazgo tiene también que ayornarse. Si ese líder es capaz de idear y financiar proyectos tan ambiciosos como el de One Belt, One Road, ese líder también tiene que reconocer que su condición de país en desarrollo en la OMC tiene que cambiar. Su estatus y su tratamiento no puede ser el mismo que el de Paraguay o Marruecos. Es una potencia industrial. Y una potencia industrial, digámoslo, que inquieta al mundo. ¿De qué otra forma se explicaría que este país sea el principal objeto de medidas de defensa comercial por parte de todos los países, todos los que están sentados alrededor de esta mesa? Casi un cuarto del total de las investigaciones antidumping se realizan con razón o sin razón contra China. En una breve reseña diremos también que es auspicioso ver que el megaacuerdo transpacífico se ha mantenido. Otro signo de liderazgo. Japón, en particular, se ha resistido a un acuerdo bilateral con Estados Unidos y, por el contrario, ha sostenido la concreción del Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, el heredero del TPP, junto a otros 10 países del Pacífico. Se concreta así una importantísima zona de libre comercio con un PBI más que relevante, un megaacuerdo. La Unión Europea también ha reafirmado su decisión de apoyar el multilateralismo, aunque también se reúne con Estados Unidos y plantea reformas, posibles reformas al OMC, no dando cuenta de que ya no es un líder único y que ese peso del eje económico ha cambiado de la región transatlántica al Pacífico. Acaba de firmar un acuerdo, un megaacuerdo, diría yo, con Japón y finalizó exitosamente las negociaciones de otro con Vietnam. Habrá en su momento que considerar cuáles son las implicaciones de dichos acuerdos para nuestras propias exportaciones y en particular las agrícolas desde nuestra región. En ese contexto es auspicioso que, aunque tardíamente, el Mercosur haya logrado una predisposición negociadora
y persigue acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Corea, con Canadá, con el EFTA y quizás también con China. Sin embargo, me permito decirlo, no es fácil extraerse de la catalepsia negociadora en que se encontraba nuestra mal definida unión aduanera. Por ello, secretario general, me parece, y es algo que hemos conversado con el secretario general personalmente, me parece auspicioso que los 4 presidentes del Mercosur hayan estado presentes en la cumbre de la Alianza del Pacífico hace pocos meses y que de allí haya surgido una hoja de ruta de trabajo. Hoja de ruta que debe necesariamente ser tomada en serio y cristalizada, con prioridad. ¿Qué debemos hacer, secretario general? Y esto para ir concluyendo. Tenemos que hacer cosas en la región y fuera de la región. En la región, esto que estamos haciendo hoy, utilizar la LADI, utilizar la institución y utilizar el acuerdo de la LADI. Las flexibilidades, la articulación y las flexibilidades que ofrece el acuerdo de 1980, quizás hasta sea un ejemplo de algunas cosas que podemos incorporar a la OMC. Hay una experiencia acumulada, un capital que está cristalizado en la sapiencia de la Secretaría Técnica de la LADI, que está un capital de experiencia de nuestros países de negociar en la LADI, que tenemos que utilizar para nosotros y para el sistema multilateral. Debe utilizarse la CEPAL. No tenemos que seguir pensando en otros esquemas y seguir reinventando como hacemos cada 10 años un nuevo organismo subregional que responda a las vicisitudes y a los sueños de presidencias en algunos de los países de nuestra región. Utilicemos lo que tenemos, que no es poco. Utilicemos a la CEPAL como el gran think tank, como el gran ámbito donde analizar neutralmente, técnicamente, con profesionalismo, cuál es el mundo que enfrentamos. Y utilicemos la LADI como foro de negociación. Sí, como foro de negociación. Le preguntaba yo hace unas semanas al secretario general cuántas veces se había reunido la conferencia de convergencia. Ahí tenemos una gran responsabilidad, todos los países. Y no tenemos que plantearnos la convergencia como una convergencia grandilocuente, una convergencia que tiene que empezar desde la base, en diálogo con el sector privado, sabiendo que es una convergencia de las más difíciles, porque es una convergencia básicamente regulatoria y que por lo tanto exige convergencia de estándares, reconocimientos de estándares, pero hechos no en el vacío, sino atendiendo a los intereses para efectivamente poder llegar algún día a cadenas regionales de valor, algo de lo cual hemos escrito durante décadas y hemos cristalizado muy pocas, porque no responden a los verdaderos intereses del sector privado. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar las capacidades instaladas en términos institucionales. Fuera de la región, y en particular con Asia y el Pacífico, debemos ser pragmáticos ante todo. Quizás debemos, y estoy seguro de que esto se ha hablado en la mañana y se hablará mañana, ser tan pragmáticos como ha sido la ASEAN, menos formalistas, y sobre todo utilizar flexibilidades que tenemos, secretario general. La cláusula de habilitación en la OMC y el artículo 27 en la LADI. No debemos necesariamente entrar en los modelos exclusivamente de TLCs, completos y abarcadores. En este momento tan crucial, tenemos que
encontrar fórmulas pragmáticas, acuerdos de alcance parcial. China lo ha hecho. China tiene un acuerdo de alcance parcial con la ASEAN. Ha sido notificado a la OMC bajo la cláusula de la habilitación. Estoy seguro que de eso han hablado. El acuerdo de China con el APTA, también relativamente recientes. ¿Por qué tenemos que pensar exclusivamente sobre los formatos de TLC tan ambiciosos, y ciertamente que yo apoyaría, pero tan difíciles de lograr, y en particular con estas asimetrías que estoy seguro, se han mencionado en la mañana de hoy? Utilicemos flexibilidades, utilicemos la cláusula de la habilitación, utilicemos el artículo 27, utilicemos, ¿por qué no?, un acuerdo de promoción de comercio que hable de todo menos de aranceles. Utilicemos la amplísima taxonomía incluidas en los artículos 9 al 14 del Tratado de la LADI. ¿Es posible soñar en un acuerdo ASEAN-LADI? ¿Por qué no? Lo que sí tenemos que hacer en forma inmediata es apoyar el liderazgo del TPP, y el Mercosur tiene que buscar inmediatamente y con prioridad una convergencia con la Alianza del Pacífico. Hay que ir a Ginebra, secretario general. Me permito decirlo en términos personales. Usted tiene que estar en Ginebra muy a menudo y tiene que estar con el apoyo de los Estados miembros. Tiene que involucrarse en el apoyo al sistema multilateral. Y tiene que involucrarse la LADI también en la reforma del sistema multilateral de comercio. ¿Dónde está la voz de América Latina en la reforma de la OMC? ¿Aislada o colectiva? ¿Dónde está la voz de América Latina? Debemos, ante todo, hacer algunas cosas, pero también evitar otras, secretario general. Debemos evitar una nueva guerra fría. Y yo me temo, simplemente como observador, que empiezo a ver algunos rastros de algo muy parecido a la Guerra Fría, que todos sabemos que en América Latina fue una guerra muy caliente. Por último, tenemos que saber distinguir entre comercio, entre política comercial y entre sistema internacional de comercio. Con respecto al comercio, debemos defender una narrativa positiva sobre el comercio, reafirmar el rol del comercio como instrumento necesario, ciertamente insuficiente, pero necesario para el desarrollo, tal y como todos nuestros jefes de Estado y de Gobierno lo dijeron en el 2015 al establecer la Agenda del 2030 y al mencionar al comercio como un medio para el desarrollo. Debemos demostrarlo en nuestros informes sobre los objetivos de desarrollo sustentable, cómo el comercio está o no siendo una palanca para el desarrollo. En definitiva, debemos defender esa narrativa positiva. Con respecto a la política comercial, no cabe ninguna duda de que debemos ser muy vocales, muy formales en enfrentar al proteccionismo, denunciar el unilateralismo y ser más críticos del bilateralismo cuando ese bilateralismo se lleva a cabo sin mirar lo que pasa en el sistema global. Y en cuanto al sistema global, no me cabe duda de que debemos seguir promoviendo el multilateralismo y allanando las instituciones. Una cosa es reformar la OMC y otra cosa es olvidarnos del sistema. Estas son mis sugerencias para la discusión hoy. Muchas gracias.